Nadie nos enseña a ser padres, pero qué padre poder aprender juntos. Estás escuchando la segunda temporada de Enséñame a Crecer, episodio 28. Jugar, cosa de chicos y también de grandes. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lisbeth Ángeles y es para mí un placer poder llegar a ustedes a través de este podcast. Mi objetivo es apoyar a mamás, papás, cuidadores, maestras, maestros y a todo aquel que desee aprender a través de acciones, sugerencias y estrategias aplicables en el día a día que les permitan acompañar a sus hijos o alumnos en el fascinante viaje por su aprendizaje, porque la meta final es lograr su autonomía. Doña Blanca está cubierta de pilares de oro y plata, zapatito blanco, zapatito azul. Dime cuántos años tienes tú. Jugaremos en el bosque mientras el lobo no está aquí, porque si el lobo aparece, amoato, matarilerilero. Canicas, valero, trompo, perinola, resorte, los quemados, atrapadas, bote pateado, los videojuegos, plantas contra zombies, Super Mario Bros., Street Fighter, Mortal Kombat, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Saben de qué estoy hablando? Muy buenos días, tardes, noches o madrugadas. Una vez más, es un verdadero privilegio estar frente a este micrófono, lista para compartir un tema que en lo personal me apasiona y es quizá uno de los aspectos que más disfruto en mi trabajo, el juego. Si es la primera vez que me escuchas, déjame presentarme. Nuevamente, mi nombre es Lisbeth Ángeles, soy docente de apoyo en un servicio de apoyo a la educación regular, USAER, y trabajo ya desde hace varios años en el nivel preescolar. Y lo que estás escuchando es mi podcast titulado Enséñame a Crecer, un espacio dirigido a las familias y a los maestros y maestras para que contemos con estrategias que podemos aplicar en beneficio de nuestros niños, alumnos. Y bueno, comencé mencionando los fragmentos de algunas canciones tradicionales que hace varios años, o mejor dicho, hace unas cuantas décadas eran muy populares entre los niños y niñas y que se utilizaban para jugar estos tradicionales juegos de ronda. Y bueno, también les enlisté algunos de los elementos con los que los niños y niñas solíamos jugar en aquellos años antes de que la tecnología nos alcanzara. Y terminé el listado precisamente con algunos nombres de algunos videojuegos que conocí. La verdad es que hace años que no me acerco a este tipo de juegos y sé que debe de haber otros más modernos que definitivamente desconozco y que forman parte de las nuevas generaciones. Y bueno, el día de hoy me decidí a hablarles de este tema. Jugar, cosa de chicos y también de grandes, ¿por qué no? No solamente los niños juegan o no solamente los niños debieran de jugar. Jugar suele verse tradicionalmente como una actividad de ocio y dedicada exclusivamente a los niños y niñas en edades de la primera y segunda infancia, es decir, más o menos de entre los 0 años y los 10 u 11 años de edad, justo antes de la llegada de la pubertad y el comienzo de la adolescencia. Se piensa que es una actividad de ocio porque la realizan solo quienes disponen de mucho tiempo libre.
porque cuando se es adulto se está ocupado en cosas importantes de adulto y para lo único que no hay tiempo es para jugar. Y se piensa también que los adolescentes se interesan en otras actividades y que quizá, si es que todavía juegan, sus juegos son mucho más elaborados que los de los más pequeños. Pero la realidad es que el juego es mucho más que ocio, entendiendo al ocio como una pérdida de tiempo, que culturalmente pues nos han enseñado así, que cuando una persona está perdiendo el tiempo pues es porque no tiene nada que hacer, porque es un ocioso como tal y que bueno, necesita entretenerse o distraerse durante todo ese tiempo en el que no hace nada. Y en lo personal a mí me encanta la leyenda que algunos juegos de mesa traen en sus cajas y en los instructivos porque dice de 0 a 100 años de edad. Y esto debiera de ser aplicable para todos, seamos niños, adolescentes, jóvenes, adultos o viejos, porque jugar es una actividad que trae muchos más beneficios de los que solemos pensar y reconocer a nuestras vidas. Si nos remitimos al diccionario, jugar es realizar una actividad o hacer una cosa, generalmente ejercitando alguna capacidad o destreza con el fin de divertirse o entretenerse. Si bien esta definición hace alusión a que jugar implica desarrollar una capacidad o una destreza, finalmente señala que la única finalidad de jugar es precisamente el divertirse y entretenerse. Y en esencia, esto es correcto. Pero el juego va mucho más allá de solo eso. De acuerdo con el plan y programas de estudio vigente para la educación básica, se menciona lo siguiente: la importancia del juego. Con frecuencia, la escuela primaria es más severa que su antecesor, el jardín de niños. Por esta razón, se suele pensar que quienes asisten a ella son alumnos cuyas únicas acciones válidas son la obligación de aprender y cumplir con las tareas. Bajo esta premisa, las escuelas algunas veces no tienen en cuenta que estos estudiantes aún son niños para quienes el juego es un vehículo importante de sus aprendizajes. Durante el juego se desarrollan diferentes aprendizajes, por ejemplo, en torno a la comunicación con otros. Los niños aprenden a escuchar, comprender y comunicarse con claridad. En relación con la convivencia social, aprenden a trabajar de forma colaborativa para conseguir lo que se proponen y a regular sus emociones. Sobre la naturaleza, aprenden a explorar, cuidar y conservar lo que valoran. Al enfrentarse a problemas de diversa índole, reflexionan sobre cada problema y eligen un procedimiento para solucionarlo. Cuando el juego implica acción motriz, es decir, movimiento, desarrollan capacidades y destrezas como rapidez, coordinación y precisión. Y cuando requieren expresar sentimientos o representar una situación, ponen en marcha su capacidad creativa con un amplio margen de acción. El juego se convierte en un gran aliado para los aprendizajes de los niños. Por medio de él descubren capacidades, habilidades para organizar, proponer y representar. Asimismo, propician condiciones que los niños afirman su identidad y también para que valoren las particularidades de otros. Si analizamos este texto, pareciera entonces que jugar es solo algo a lo que los niños de edad preescolar tienen derecho. Pero si seguimos reflexionando el mismo texto, nos enuncia todos los aprendizajes que jugar trae a las distintas esferas del desarrollo, en lo intelectual, en lo motriz, en lo social y lo emocional. Es por eso que jugar no solamente es una actividad cuya finalidad es divertirse y entretener. Si bien podemos pensar que hasta antes de ingresar al preescolar los niños y niñas juegan solo por placer, la verdad es que las mamás, papás y los cuidadores en general pueden darse cuenta que cuando comenzamos a enseñar a nuestros bebés a jugar, aunque ellos no sepan qué están aprendiendo, nosotros como adultos estamos favoreciendo su aprendizaje.
Y también suele pasar que a veces tampoco nosotros como adultos somos plenamente conscientes de ello. ¿Qué quiero decir? Bueno, pensemos en un bebé de pocos meses que ya sostiene su cabeza y mamá lo toma entre sus brazos y lo eleva ligeramente y hace movimientos con él de arriba a abajo, provocando una sonrisa en su bebé. Al darse cuenta el adulto de esta reacción, continúa porque se percata que esto genera placer en el niño o niña. Por el contrario, si mamá ve que el bebé se asusta con este balanceo, pues parará para que deje de estar irritado o asustado. Aunque no lo sepa, esta mamá está enseñando a su niño a establecer contacto visual con otros, a prestar atención, a tomar conciencia del movimiento en su propio cuerpo, a formar un lazo afectivo y de seguridad con quien lo sostiene entre sus brazos. Otro ejemplo, una mamá coloca a su niño sentado en el piso y se percata que quiere alcanzar un juguete que está a cierta distancia. Lo motiva a través de palabras a alcanzarlo y observa cómo su bebé se balancea hacia adelante para intentar sujetar este objeto o juguete. Si es muy pequeño nuestro bebé, quizá mamá tenga que tomar el juguete y acercarlo a su cara para que intente agarrarlo. Pero si nuestro bebé ya tiene suficiente fuerza en sus piernas, quizá mamá lo que haga es alejar este objeto para que el bebé intente gatear y sujetarlo por cuenta propia. Aunque mamá no lo reflexione tal cual, con estas acciones está enseñando a su bebé a gatear, cosa que después le servirá para ponerse en pie y caminar e incluso a hablar. Pues hoy en día hay investigaciones que demuestran que los niños y niñas que gatearon de bebés adquieren con mayor facilidad el lenguaje oral. También le está enseñando el valor del esfuerzo y la perseverancia. Le está ayudando a construir una autoestima sana al propiciar que experimente éxito en lo que hace. Y bueno, es decir que a través del juego siempre están los niños aprendiendo de todo cuanto les rodea, aunque insisto, no siempre los mismos niños y los adultos seamos conscientes de ello. Desafortunadamente los adultos también muchas veces de manera inconsciente solemos generar una barrera para que el juego en nuestros niños cada vez esté menos presente. ¿Cómo? Bueno, hay muchas formas, pero quiero comenzar contándoles al respecto dos anécdotas. La primera, durante el mes pasado y en lo que va de en la escuela donde laboro, las compañeras integrantes de la USAER y yo hemos realizado mañanas de juego con mamás, papás y los niños y niñas. Algo de lo que me pude percatar es que como adultos nuestra principal barrera suele ser actitudinal. Me sorprendió que casi todos los papás y mamás que fueron convocados a jugar en diferentes días llegaban al preescolar con caras largas y serias. Siempre al comenzar y explicarles que hoy les estábamos invitando a jugar, era visible en muchos los rostros con una expresión de aburrimiento, de fastidio, como si casi nos quisieran decir, pues ya que maestra, ya estamos aquí, ¿no? Y curiosamente, conforme avanzábamos en las actividades y en los juegos, puedo asegurar que un 98% de los asistentes lograban modificar significativamente su actitud y se mostraban entusiasmados, relajados y lograban involucrarse realmente en el juego con sus niños y sus niñas. Claro está que esto es relativamente entendible, no solo porque son las primeras actividades de juego y de manera presencial que estamos realizando después del largo confinamiento que tuvimos, sino que también entiendo que a veces nuestra rutina diaria, personal, laboral, del hogar, pues complica el destinar tiempos para acudir a la escuela a ciertas actividades. Y la segunda anécdota tiene que ver con un grupo de mamás y papás a los que tuve la oportunidad de orientar hace 2 semanas. Ninguno de sus niños presenta una discapacidad, trastorno u otra condición. Se trata más bien de pequeños que enfrentan barreras para el aprendizaje asociadas a actitudes de sobreprotección, descuido o la combinación de ambas y a la falta de estimulación desde el hogar. Y bueno, en estos casos, después de evaluar,
me doy a la tarea de elaborar un plan de actividades para trabajar en el hogar, que básicamente son juegos que estimulan diferentes aspectos como la atención, el lenguaje, la motricidad, el pensamiento matemático, entre otros, y cuyo requisito es realizarla mamá o papá en compañía de su niño o niña, y a cada juego o actividad se le asigna una duración de entre 5 y 15 minutos como máximo diariamente. Cuando les pregunté uno a uno a las mamás y papás que acudieron a qué juega y cuánto tiempo dedica a jugar con su hijo o hija, las respuestas fueron las siguientes. Trabajo de lunes a viernes, por lo que solo juego los sábados y domingos y jugamos al fútbol, porque a mí me gusta y le enseño a mi niño a jugarlo. Otra respuesta fue, no juego, pero juega con sus hermanos y primos y juegan toda la tarde. Y la última respuesta fue, casi no juego porque no me da tiempo. Estas respuestas me resultaron muy curiosas y de hecho lo comenté con las mamás y papás. A veces pensamos que jugamos con nuestros hijos porque estamos jugando a lo que a nosotros nos gusta, como el caso del papá que respondió que él juega al fútbol. No es que esto esté del todo mal. Qué bueno que este papá se dé el tiempo de jugar a pesar de sus horarios laborales, pues los fines de semana con su niño. Pero aquí la situación es que cerramos las opciones a un solo tipo de juego y específicamente es algo que le agrada al papá y que le interesa que su niño aprenda. En el caso de la segunda respuesta, pareciera que se justifica el que mamá no juegue porque se compensa con el juego que otros niños de igual o similar edad realizan, pero el juego con los padres no está presente y tampoco se definen horarios. Si bien jugar es lo que más les gusta hacer a los niños y niñas, es importante que conforme van avanzando en edad nuestros hijos e hijas vayan incorporando horarios y rutinas. Y bueno, de esto ya les he hablado en otros episodios. Y la respuesta que más causó curiosidad, pues fue la última. Esta suele ser muy común. No me da tiempo. Creo que en mis 20 años de trabajo, esta es sin lugar a dudas la que más suelo escuchar. Por eso les comenté que cuando diseño el plan de juegos y actividades para el hogar, a cada juego o actividad le asigno un promedio de entre 5 y 15 minutos como máximo, porque las familias suelen siempre argumentar la falta de tiempo. Y yo suelo decirles que me interesa que destinen tiempo en calidad, no en cantidad, y que también atendiendo a los periodos de atención que sus niños y niñas en edad preescolar suelen tener, pues no podemos destinar tanto tiempo porque entonces estaríamos realizando estas actividades y estos juegos ya solamente para entretener, no para beneficiar su aprendizaje. Y cuando me dan esta respuesta suelo preguntarles a las mamás y los papás, ¿cuántas veces al día come? Me responden de entre 3 a 2 veces en promedio. ¿Cada cuándo se bañan? Aquí me responden que diario. ¿Y cada cuándo va al baño? Y me responden, pues cada que tengo ganas. Con excepción de una mamá que me refirió que por su trabajo come cuando puede y que va al baño cuando le es posible, la intención de estas preguntas es ayudarles a reflexionar cómo aquello que consideramos necesario o importante lo hacemos diariamente y dejamos al final o ni siquiera está presente aquello que consideramos innecesario. Jugar no es una necesidad básica como lo es dormir, comer o ir al baño, pero sí es una necesidad psicológica de los niños y en general de todos los seres humanos. Al respecto, las doctoras Laila Viladot y Jessica Pérez Morén, en su libro titulado El juego en la primera infancia, de editorial Octaedro Recursos, defienden la idea de que si bien el juego no es vital para la supervivencia del cuerpo, sí lo es para la supervivencia psicológica del ser humano, pues se propicia y apoya el desarrollo cognitivo, lingüístico, social y emocional, porque implica al niño o a niña la inmersión en su grupo social, es decir,
que nuestros niños y niñas aprenden a jugar, a respetar reglas, turnos, normas de convivencia, a dialogar, a negociar, porque eso implica pertenecer a un grupo. Y aunque en principio lo hacen jugando, estos son aprendizajes que les serán útiles a lo largo de la vida. Recuerden que nada de esto es un regaño. Somos seres humanos, cometemos errores, hay cosas que desconocemos, como decimos aquí al empiezo de este podcast, nadie nos enseña a ser padres. A veces nos dejamos arrastrar por el día a día, por la rutina, por el estrés, por el trabajo. Lo urgente hace que pasemos por alto todo aquello que nosotros o nuestros niños y niñas necesitan para tener un desarrollo integral. Por eso es importante que reflexionemos por qué de repente el delegar la actividad del juego a un último término o el considerar que el que yo mamá o papá no me involucre en el juego no tiene mayor impacto en este sentido, ¿no? A final de cuentas podemos decir, bueno, pues está jugando. Sí, claro que está jugando, pero no es lo mismo. Hoy en día, con la llegada de la tecnología y las formas de jugar, bueno, pues han cambiado. Se suele hacer queja de que con el uso de los videojuegos y de los dispositivos móviles, como los celulares y las tabletas, los niños ya no juegan o solo juegan pues en estos aparatos e incluso se piensa que quienes crecimos sin estos aparatos tuvimos una infancia mejor que la que hoy en día viven nuestros hijos o alumnos. Y la realidad es que si lo pensamos, esto no es tampoco del todo cierto. El mismo programa de educación preescolar expresa que uno de los desafíos de la educación preescolar es adaptarse a los cambios mundiales, políticos y sociales. Lógicamente que nosotros, nuestros padres y nuestros abuelos, solíamos jugar con otras cosas y de otras formas, pero eran tiempos distintos. En efecto, la tecnología no estaba al alcance de todos. Los coches de cuerda o de control remoto, la televisión e incluso las muñecas de porcelana eran todo un lujo. Y muchas familias no accedían a estos productos porque no alcanzaba para ello. Y bueno, nosotros como niños solíamos jugar en las calles porque la inseguridad no era como lo es hoy en día. No podemos esperar entonces que los niños y niñas de ahora jueguen a lo que se jugaba en un mundo que ya no existe para ellos, porque las circunstancias de vida han cambiado. Lo que sí podemos hacer es propiciar los espacios, los tiempos, las personas, los recursos y las opciones de juego para que éstas sean diversas y enriquecedoras. Así que aquí tienes algunas recomendaciones al respecto. Número uno, mamá, papá, maestra, maestro. Reinventa tu definición de juego. Hace muchos años, cuando entraba a los grupos a realizar un juego, era común que las maestras dijeran al terminar mi intervención, ahora sí, vamos a trabajar. Les confieso que esto me molestaba bastante porque para mí era como si la maestra titular dijera, ya jugaron, ya se entretuvieron, ahora sí, pasemos a algo serio. La verdad es que aunque a veces todavía me pasa que oigo a algunas educadoras decirlo, ya no me molesta. Cada que entro a un grupo siempre comienzo diciendo, vamos a jugar. Eso hace que en automático los niños y niñas presten atención y se involucren e incluso que esperen con emoción la próxima vez que estaré con ellos. Esto me da muchas ventajas porque de verdad difícilmente tengo la necesidad de alzar la voz o de estar atrayendo la atención. Incluso las actividades o los juegos específicamente para los niños o niñas, para los que van dirigidos con alguna discapacidad, con alguna condición o que enfrentan alguna barrera, pues les es muy fácil fluir dentro de la actividad y no presentan mayor complicación. Bueno, entonces, así que si quieren que sus alumnos o hijos se involucren activamente, pues planteen las situaciones como un juego. Ustedes adultos saben que están aprendiendo y ellos pues van a participar mucho mejor porque se sienten motivados. Número 2. Establece rutinas e integra el juego dentro de ellas.
Explica a tus hijos que hay momentos para jugar, efectivamente, pero también hay momentos para hacer otras actividades, sobre todo para los niños que ya están en primer o segundo ciclo de primaria, pues las actividades escolares les absorben y requieren otro tipo de habilidades, el irse habituando, una mayor estructura. Así que no solo dejes que tus hijos e hijas jueguen por jugar para que a ti te dé tiempo de hacer otras cosas o tus deberes en el hogar. Mejor involúcralos en estas tareas que son responsabilidad de todos. Enséñales que cuando ellos van a jugar deben de recoger, perdón, los juguetes, todo lo que hayan estado ocupando, porque pues es parte de las responsabilidades que ellos tienen. Número 3. No te cierres solo a juegos de antes. Los niños y niñas de las actuales generaciones viven en un mundo donde la tecnología forma parte de su entorno. Así que privarlos del uso de ella no es una opción. Existe debate sobre si los videojuegos generan conductas violentas y si investigas, bueno, pues vas a encontrar que hay autores a favor y otros en contra. Pero no es solo el videojuego, la serie con clasificación para adolescentes y adultos que ve, la telenovela o la caricatura lo que genera conductas violentas. Es todo el contexto en el que se encuentra tu niño. Si tu niño o niña solo consume ese tipo de programas, de videojuegos y no cuenta con el acompañamiento de un adulto responsable y consciente para verificar que el contenido que se le permite ver no es apto para su edad o que a veces va a requerir de que alguien dialogue con él o ella para regular su conducta, pues estaremos motivando nosotros esta violencia, no el videojuego o programa en sí. Y comento esto porque así como hay familias que prohíben ver series de clasificación para adolescentes y adultos, también me ha tocado familias que prohíben los videojuegos en su totalidad. Pueden ser a lo mejor videojuegos como Plantas contra Zombies, Mario Bros, juegos que a lo mejor parecieran no tan violentos o caricaturas pues como Dragon Ball, por ejemplo, ¿no? Que durante muchos años fue un boom en la televisión mexicana para nuestros niños y niñas, porque también les consideran que son contenidos violentos. Aquí, bueno, puede haber diversidad de opiniones sobre lo que queremos que vean nuestros niños. La realidad es que si tienen televisión abierta, las posibilidades son pocas y aún teniendo televisión por cable, la verdad es que muchos de los contenidos que se diseñan para niños, aunque tengan entre comillas el término de educativos, no necesariamente lo son. Pero aquí lo importante es que, bueno, ustedes puedan platicar con sus niños. En estos últimos ejemplos que les pongo, he visto niños y niñas en el preescolar que requieren saber la diferencia entre la realidad y la ficción. Y eso no lo van a aprender a distinguir por sí solos. Habrá niños que sí, que son muy listos, muy aventajados, pero hay otros niños que quizá les ha faltado la estimulación adecuada y si los padres o los cuidadores no intervienen y no dialogan con ellos, pues difícilmente van a comprender esta diferencia. Identificar que lo que sucede en un video, en un videojuego o en una caricatura, pues no es parte de la vida real y que si en la vida real yo golpeo a un compañero o a una compañera, pues no va a tener una nueva vida como sucede en un videojuego, sino que lo lógico es que lo voy a lesionar y aunque nosotros adultos esto lo damos por hecho que pues es lógico, nuestros niños apenas lo están asimilando. Esto incluso suele pasar con los papás y mamás que desempeñan trabajos como el de policías. Hay niños que combinan esta idea de ser policía con el hecho de que mamá o papá trabajan en ello y lo que han visto en series nada aptas para niños. Entonces piensan que como mamá o papá es policía, pues se dedica todo el tiempo a estar armado, a estar luchando a balazos con personas y que nunca los van a lastimar y que pues todo va a salir excelente y que es mucha violencia. Entonces tendríamos que sentarnos a platicar con nuestros niños al respecto. Número 4. No te cierres tampoco solo a los juegos de ahora. Brinda a tu niño o niña diferentes alternativas de juego. Ya en el episodio 18 titulado Huérfanos Digitales de la primera temporada de este podcast,
Te hablé sobre los perjuicios que genera exponer a los niños y niñas desde edades muy tempranas y por tiempo prolongado al uso de dispositivos electrónicos. Así que permite que jueguen con estos dispositivos, pero establece horarios, reglas y pautas para hacerlo. Determina cuándo es la mejor edad para que tu niño o niña empiece a tener contacto con un dispositivo electrónico y no lo conviertas en la única fuente de juego y entretenimiento para él o ella. Número 5. Mamá, papá, dedica tiempo en calidad a jugar con tus niños, no solo en cantidad, y no solo te dediques a verlos jugar o a dejarlo jugar con otros niños. Estos espacios y tiempos que tú como mamá o papá destines a jugar con ellos te permitirán establecer vínculos de comunicación y de confianza como familia. Tus niños aprenderán a ver en sus padres a personas que no solo se encargan de cuidarlos. Provéeles de lo necesario, pero también disciplínalos y también enséñales que sus padres son personas que disfrutan a través del juego. Y bueno, si eres adulto, esto no te excluye de poder realizar actividades de juego. Mi invitación es que, aún siendo adulto, sigas jugando. Ya en otros episodios te he hablado de los beneficios de tener algún pasatiempo. Y bien, pues puede ser una actividad de juego. Créanme, es sorprendente ver cómo para muchos adultos la idea de jugar ni siquiera está presente en sus vidas. Al respecto, he visto videos en redes sociales de experimentos que se realizan donde sobre una avenida transitada pintan un juego de avión, este juego donde va uno brincando en diferentes casillas, alternando pies juntos y un solo pie, o ponen resbaladillas con pelotas con la intención de que los adultos que van transitando pues se animen a jugar. Y de verdad es sorprendente ver cómo se divide esta situación, ¿no? Hay muchos que se aproximan, pero a lo mejor por pena, pues no se atreven y solo se quedan mirando a los demás. Pero hay otros adultos que literalmente se transforman en niños y se permiten disfrutar de estos momentos de juego. Recuerda que cuando te diviertes, tu cerebro libera sustancias químicas como las endorfinas, que son capaces de regular nuestra presión arterial, el ritmo cardíaco y disminuir los niveles de estrés. Entonces, date esta oportunidad para jugar, para divertirte, para relajarte, ya sea en compañía de tu pareja, con tus hijos, con otras amistades que estén dispuestos a jugar con ustedes a diferentes situaciones. Y bueno, ahora pasemos a todas las opciones de juego que podemos encontrar. Número 1, juego libre. Estos juegos se caracterizan porque quienes los eligen y generan es el niño o niña. No precisa de la guía de un adulto, ya sea familiar o un maestro o maestra, sino que surgen de su curiosidad e interés y no se requiere un tipo de juguete en específico. En la escuela lo podemos ver específicamente en la hora del recreo, cuando los niños eligen a qué jugar y a lo mejor son observados por los maestros o maestras a distancia, pero no son ellos quienes coordinan el juego. Y bueno, en la casa lo podemos ver cuando nuestros niños lo mismo pueden jugar con una caja de cartón, con una hoja de papel, con una cuchara, con un juguete que tengan al alcance. Y como adultos, aquí lo que nos corresponde pues es propiciar que los niños tengan al alcance diferentes objetos, recursos que no les representen riesgos y juguetes que puedan detonar esta creatividad e interés. Número 2, juego reglado. Este tipo de juego involucra el que el niño o niña comprenda que para jugarlo se debe de respetar a los otros con los que se está jugando, ya sean niños o adultos, y que implica una organización y que siempre que ésta se respete, pues el juego se va a desarrollar de la mejor manera. Y aquí puede ser algo tan sencillo como jugar al lobo y entender que las reglas son que, bueno, pues los niños rondan mientras el lobo permanece fuera, que en algún momento determinado el lobo nos va a corretear y que no hay que dejarse atrapar y que al niño que atrape pues es al que le toca el siguiente turno de ser lobo.
También lo podemos ver en prácticas predeportivas de juego, como cuando jugamos a lanzar y cachar una pelota. Y bueno, sabemos que debemos ir compartiendo este turno de lanzar y cachar. Número 3, juego simbólico. Este juego está presente en los primeros años y bueno, ya hemos hablado de él también en otros episodios. Se caracteriza porque los niños y niñas realizan una representación de la realidad que viven y bueno, comienzan a desarrollar un sentido en el que no necesariamente el juguete que está o el objeto que está es el que representa lo que es. Bueno, ¿qué quiero decir? Aquí vemos a los niños jugar a la casita, a la escuelita, a cuidar a un bebé, a ejercer roles como los de mamá o papá, juegan a representar a lo mejor algún oficio, alguna profesión, este, representan incluso las formas, los comportamientos que observan en los adultos con quienes conviven y precisamente hacen uso de elementos reales y tangibles, pero también hacen uso de elementos que no están presentes o que pueden transformar, como cuando vemos a lo mejor que un niño levanta un zapato y lo utiliza como si fuera un teléfono, o a lo mejor voltean su manita con la palma hacia arriba y con la otra mano hace como que están digitando un teléfono celular para poder marcar. Entonces ya no necesitan tener un juguete como tal o el objeto que simboliza lo que ellos quieren, sino que ellos mismos son capaces de dar sentido a otros objetos. Número 4, juego cooperativo. Este puede ser acompañado ya sea de niños de la misma edad o de edades similares, o bien puede ser con adultos y se trata de juegos donde todos colaboran para un fin en común. Puede ser algo como armar con bloques o un Lego, un videojuego que se juega en parejas o en equipos, los rallies que son estas tipo competencias que pueden llegar a participar los niños, entre otros. Y bueno, aquí no solamente está presente el sentido competitivo, también está presente este sentido de cooperación, de saber que todos los miembros de un equipo deben de participar para poder obtener el triunfo. Número 5, juegos educativos. Eh, Estos son en esencia como los que solemos plantear en la escuela, pero no se limitan exclusivamente a la escuela como tal y pues tienen una finalidad definida. Aquí a lo mejor el juego pues que yo proponga o que mamá o papá proponga pues está diseñado específicamente para desarrollar alguna habilidad, como puede ser la memoria, el razonamiento, la comprensión de un tema en específico, aprender una nueva destreza. Número 6, juegos matemáticos. Aquí podemos encontrar materiales como los rompecabezas, los memoramas, las loterías de números, el tangram, juegos de acertijos, juegos de estrategias como el ajedrez, estos cubos de Rubik que se arman o algún otro en el que el niño o niña ponga en juego el razonamiento lógico. Número 7, juegos de lenguaje y de la tradición oral. Aquí entran precisamente todos estos que mencioné al principio, los juegos donde cantamos o que implican letanías o retailas que vamos repitiendo y que nos hacen que se desarrolle el juego como tal. Y bueno, pues obviamente en estos juegos lo que vamos a estimular es el lenguaje, el habla como tal de nuestros niños, la interacción social con otros pequeños y pues no están tampoco destinados exclusivamente a la escuela, ¿no? Sino que todos los podemos jugar en cualquier momento. Número 8, juegos musicales y de expresión corporal. Este tipo de juegos implican tanto el uso de la música como de la exploración de instrumentos musicales y también el uso del cuerpo como en los juegos como en los que hacemos caras y gestos para adivinar a través de la mímica qué es lo que nos quieren representar. Número 9, juegos motrices, que implican pues efectivamente el movimiento del cuerpo, de algún segmento del cuerpo y también las prácticas predeportivas nuevamente, así como los juegos de coordinación. Y estos pues pueden realizarse solos, en pareja, en equipo, en grupo, al aire libre o en interiores. Aquí va a depender mucho de la creatividad, tanto de los padres, maestros, como de los niños en general para poder realizarlos. Y número 10, juegos de mesa. Y estos los dejé al último y de verdad que para mí son excelentes y la mejor recomendación que yo les puedo dar.
Hay veces que nos han tocado niños que les cuesta mucho trabajo interiorizar todavía las reglas, los turnos de participación, las normas de convivencia en situaciones cotidianas dentro del aula. Pero la verdad es que cuando presentamos un juego de mesa a los niños, es sumamente difícil que no logre involucrarse un niño o niña. Ellos prestan atención al material que se les presenta, ya sea que sea un tablero, ya sea que sea algún material que ellos puedan manipular, pero siempre, siempre les va a implicar el poner atención, el tener que comprender cuáles son los turnos de participación e irlos respetando junto con las reglas. Hace que se motiven, que aprendan a regular su conducta sin necesidad de estarles regañando, sin necesidad de estarles reiterando, porque ellos aprenden que, insisto, para poder jugar con otros hay que respetar. Muy bien, pues estas son algunas de las muchas posibilidades que tenemos en el juego. La recomendación final que puedo hacerles y en general es que tratemos de incluir al juego como una actividad que nos va a traer beneficios a todos, tanto a los adultos como a los niños. No importa si es un juego educativo, si es un juego libre, si es un juego con una intención definida o si solamente lo estoy haciendo por placer, por disfrute, finalmente va a traer un beneficio a cada uno de nosotros. Así que les invito a destinar tiempos para jugar. Si no los tienen incorporados, pues empiecen a hacerlo desde el momento en el que este podcast esté llegando a ustedes. Y si ya los tienen incorporados, pues qué bueno, los felicito y les invito a que compartan los juegos que conocen con todas las personas que les rodean y a las que crean que pueden beneficiar. Muy bien, pues esto es todo por hoy. Hasta la próxima. Estuviste escuchando Enséñame a crecer.